Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se llevó a cabo una importante reunión de la delegación de la Comisión de Incidencia de la CUT Colombia con la Confederación General Italiana del Trabajo. Vamos esta noche a escuchar algunas de sus intervenciones durante este importante evento. Así que comenzamos con el presidente Francisco Maltés Tello. Escuchemos. En primera instancia queremos expresar nuestro total rechazo al ataque fascista que fue objeto esta casa sindical de una larga historia en las luchas del pueblo italiano. Este es un ataque no solamente contra la sede de la organización sindical, sino es un ataque a la democracia, es un ataque a la Constitución y a los derechos humanos que rechazamos enfáticamente y expresamos nuestra solidaridad de trabajadores y trabajadoras, de hermanos con la CIGIL. Y por supuesto, acompañaremos las tareas que decida la central, la CIGIL, en defensa de la democracia y en contra del fascismo. En Colombia también somos objeto de estigmatización, de discriminación, de persecución y de asesinato quienes pensamos diferentes. El gobierno del presidente Duque se niega a cumplir el acuerdo de paz que en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, cumple 5 años de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Este gobierno ha sido indolente, se ha cruzado de brazos frente a 300 excombatientes que están en procesos de reinserción, en procesos productivos, que han sido asesinados en estos 5 años. El gobierno se niega a permitir el desarrollo de los organismos que creó el acuerdo de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha intentado asfixiarla económicamente y es objeto de ataques sistemáticos. Asimismo, no se permitió que en este periodo las víctimas de la violencia tuvieran 16 curules que se acordó en el acuerdo de paz. A través de múltiples mecanismos se obstaculizó la llegada de 16 personas al Congreso víctimas de la violencia. Pero también los defensores de derechos humanos son objeto de agresiones. Han muerto un número importante, ha dicho la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Colombia es campeón en asesinato de dirigentes ambientalistas. Y por supuesto, ha dicho la CCI que Colombia es el país más grave para ejercer la actividad sindical. Colombia no cumple el acuerdo de paz, hay una violación sistemática de los derechos humanos que se reforzó con el estallido social que comenzó
el 28 de abril del año 2021, donde fueron asesinados cerca de 100 personas, cerca de 100 también fueron objeto de pérdida de ojos, hay personas desaparecidas, hay agresiones sexuales. Entonces el gobierno tampoco respeta los derechos humanos. Y los derechos laborales, los derechos sindicales tampoco. Hay recomendaciones en materia laboral de la OIT, del Comité de Libertad Sindical, del Comité de Expertos en la aplicación de normas. Hay recomendaciones en materia laboral de la Unión Europea. Hay recomendaciones en materia laboral del Comité de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, del Gobierno de Canadá, y tampoco el gobierno del presidente Duque cumple estas recomendaciones. Toda vez que no se cumple la paz, no se respetan los derechos humanos, no se cumplen las recomendaciones en materia de derechos laborales por parte del gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro, con el apoyo del movimiento sindical europeo y en particular de la CIGIR, hemos iniciado una gira de incidencia por España, Bruselas, Roma, Ginebra y Ámsterdam para solicitar a los gobiernos, al Parlamento Europeo, a los parlamentos de los países y por supuesto a nuestros hermanos del movimiento sindical, que se exija al gobierno del presidente Duque cumpla las recomendaciones en el acuerdo de paz, cumpla las recomendaciones en materia de derechos humanos que dejó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de una visita en el mes de junio, y que cumpla las recomendaciones en materia laboral de los organismos que hemos citado. Y estamos alertando a estos estamentos gubernamentales, parlamentos y al movimiento sindical sobre un posible fraude electoral que se puede estar cocinando en Colombia. Colombia no ha sido ajena a los fraudes electorales, no ha sido ajena a los asesinatos de quienes podrían ser presidentes desde una opción diferente a la del establecimiento. En el año 48 se asesinó a un candidato que no era el establecimiento, a Jorge Eliezer Gaitán. En los años 70 hubo un fraude electoral. Se le robaron las elecciones a un candidato alternativo al establecimiento. Eso dio origen a la guerrilla del M-19. En el año 2006, quienes trabajaron en la reelección del presidente Uribe en ese momento han salido a denunciar con pruebas que el software fue alterado para que Uribe fuera reelegido. Y en la elección del presidente Duque hay múltiples denuncias de que una parte importante de su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico, al tiempo que el paramilitarismo asesinaba a dirigentes sociales. Por eso queremos llamar la atención de que es posible que se esté fraguando un fraude electoral y requerimos que haya una veeduría internacional de todos estos organismos a las elecciones de marzo y a las elecciones de mayo, que son las elecciones a Congreso y a Presidente de la República. Porque creemos que en este momento histórico que está viviendo Colombia, por primera vez en la historia, están las opciones que representa el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, que son dos coaliciones de oposición al gobierno, dos coaliciones de izquierda, que tienen una opción real de poder. Por eso creemos que estos dos movimientos que
que han apoyado incondicionalmente el estallido social que comenzó el 28 de abril, en esta coyuntura tienen la posibilidad real de ser alternativa de poder mediante la unidad. Y alertamos sobre un posible fraude electoral y solicitamos también la veeduría de los gobiernos, del Parlamento Europeo, del movimiento sindical, por supuesto, para evitar que haya un nuevo fraude en las elecciones a quienes pensamos diferente. Estamos hasta ahora escuchando las intervenciones de los ejecutivos de la CUT, quienes hicieron presencia en una reunión de la delegación de la Comisión de Incidencia de la CUT Colombia con la Confederación General Italiana del Trabajo. Escuchemos a continuación a José Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT. Desde noviembre del año 2019 se viene dando en Colombia una movilización que ha quedado registrada realmente en la historia de las movilizaciones en Colombia. Fueron millones de colombianos que, frente al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores y de muchas organizaciones, más de 30 organizaciones que conforman todo el espectro de organizaciones sociales alternativas, acompañadas de la bancada de oposición del Congreso de la República, de los partidos, fuerzas y movimientos alternativos, que, como ya se explicó, están aglutinadas en los grandes bloques políticos. Con todos estos sectores llamamos al pueblo colombiano, y ha habido una respuesta espectacular que tiene un receso en el tiempo de pandemia, pero se reactiva nuevamente desde finales del 2020 y comienzos del año 2021 frente a las políticas agresivas de este gobierno, pero también diríamos a la indignación acumulada de 30 años de gobiernos profundamente neoliberales. Nosotros hemos recogido el descontento de los colombianos en una frase. Esa frase es vida, paz, democracia, contra el paquetazo económico de Duque y contra la corrupción. En esa frase se pueden subsumir todas las dificultades de nuestro país, toda la situación grave por la que tienen que atravesar los 50 millones de colombianos que hay de nuestro país. Y frente a eso es que ha habido la respuesta de la juventud, de todos los sindicalistas, de plataformas de mujeres, plataformas afro, campesinos, productores del campo, micro, pequeños y medianos empresarios, los trabajadores de la salud, que su situación en Colombia es supremamente grave. Las peores formas de contratación laboral que hay en Colombia se expresan principalmente en los trabajadores de la salud, que ni siquiera en una situación tan grave como esta de la pandemia tuvieron la suerte, a pesar de sus batallas, de que el gobierno prestara la debida atención. Entonces, el 28 de abril es el segundo estallido. Es un estallido que dura cerca de 3 meses, expresándose en movilizaciones. Los informes oficiales de las mismas autoridades de policía colombiana confirmaron ante el país que a partir del 28 de abril y hasta comienzos de junio, en Colombia se dieron cerca de 15.000 movilizaciones en 900 municipios. Colombia tiene un poco más de 1.100 municipalidades. En cerca de 900 de esas municipalidades se dieron cerca de 15.000 movilizaciones. Y entonces esto tiene un fenómeno que es el que nosotros estamos llamando la atención. Cualquier gobierno reaccionaría ante tamaña expresión de indignación, respondería llamando al diálogo, tratando de buscar la unidad nacional. Pero lo que ha habido, como ya se explicó, es una reacción, es una represión profunda, un abuso de la fuerza del Estado,
que dejó una estela de muertos, mutilados, detenidos, heridos, y algo que no puede haber en una democracia, que es desaparecidos. Hoy el país no sabe cuántas personas desaparecieron en medio de esta indignación. Por lo tanto, para nosotros, esta gira es primero un agradecimiento a la reacción de respaldo internacional. Quienes organizamos este proceso de movilizaciones tuvimos en el movimiento internacional, en el sindical, por supuesto, nuestros amigos de siempre como ustedes y de todos los continentes, pero muchísimas organizaciones sociales, gobiernos democráticos, partidos democráticos y alternativos nos respaldaron. Eso nos permitió ganarle una importante batalla al gobierno. Se expresa, por ejemplo, que los jerarcas de la Iglesia Católica nos hayan recibido aquí en la ciudad de Roma, y refleja una posición progresista de la Iglesia Católica en Colombia a favor de estas movilizaciones. Se expresa en que hayamos tenido reuniones muy importantes con partidos de izquierda aquí en Europa y con el movimiento sindical en general. Eso tiene una importancia muy grande porque le da una esperanza al pueblo colombiano. Le da una esperanza al pueblo colombiano de poder ver hacia en el futuro próximo, el año entrante, hay elecciones parlamentarias y de presidente de la República, nos permite ver posibilidades de transformación en la dirección del Estado colombiano. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando las intervenciones durante la reunión de la delegación de la Comisión de Incidencia de la CUT Colombia con la Confederación General Italiana del Trabajo. Escuchemos a continuación la intervención de Rosalba Gómez Vázquez, directora del Departamento de la Mujer Trabajadora de la CUT. Nosotras, desde las mujeres de la CUT, somos actualmente 4 mujeres de los 21. Hemos impulsado todas las tareas de movilización y de denuncia, porque creemos que es muy importante que el mundo internacional conozca otras realidades, como lo hemos venido haciendo en diferentes países como España, como estuvimos en Bélgica y hoy en Roma. Las mujeres, dice la CEPAC, y lo dice la doctora Marcilé, en este marco del COVID, la pandemia, hemos retrocedido 10 años en derechos laborales. Y lo vimos a nivel en Colombia con el despido masivo de muchas trabajadoras,
Antes de venir, una compañera me contaba que 100 mujeres allá en el Cesar de La Palma habían sido despedidas. Y 100 mujeres, no más de un lugar, no en un momento determinado, son 100 familias, pero así mismo tenemos miles y miles de personas que hoy en día pierden el empleo, y entre ellas mucho las mujeres. Las mujeres son más afectadas, lo han dicho las cifras, lo dice la ONU, lo dice la CEPAL, lo dice la investigación del DANE. Las mujeres han sido muy impactadas por el tema de la pandemia, pero a eso se suma la violencia laboral, que es muy despedida. Tener una mujer sin empleo es tener una familia con hambre, con crisis económicas, como para los servicios, los aseos, todo lo de la casa, ¿no? Entonces, esto es una situación bien delicada económicamente, el impacto del COVID y también el impacto económico y de las violencias en Colombia. 2. La situación de la paz. Las mujeres en la paz hemos jugado un papel muy importante en Colombia. Hemos estado hoy, yo creo que le tocó un momento determinado, y también Sergio también, el acompañamiento de las movilizaciones por la paz en Colombia. Porque no hubiese tanta más guerra, porque las mujeres decimos no más hijos para la guerra, o no parimos hijos para la guerra, porque era impresionante la forma como la violencia arreciaba. Sin embargo, le juzgamos y le apostamos a la paz fuertemente. Desde la cuna movilizamos las mujeres, pero mucho lo que realizamos, muchas actividades de movilización, de apoyo al proceso de paz. Por eso después de 5 años estamos diciéndole al gobierno, y lo hemos denunciado en todas partes, que el gobierno no ha cumplido los acuerdos de paz. Y hay un capítulo específico para las mujeres, y la mujer del campo que sufre más también. Sin embargo, el gobierno no cumple estos puntos, que fueron 5 acordados para el tema de género. Aparte que quedó incluido en la agenda de la paz el tema de género, que fue un proceso de como de 1000 propuestas que llevaban las mujeres a la mesa en La Habana. Y ahí quedan reflejadas, pero no se cumplen. Al contrario, hoy vemos en el marco de los acuerdos de paz muchos asesinatos de hombres y mujeres que entraron al proceso de paz, que vinieron en el proceso de paz. Sin embargo, muchos han sido asesinados y a muchos no les han cumplido los acuerdos. Por eso estamos diciendo al país, al mundo internacional, que sigan con la solidaridad con Colombia, que sigan apoyando todos los procesos de avance, del cumplimiento de los acuerdos de paz. Hoy en Colombia había muchas reuniones para decirle al gobierno no más masacres, no más asesinatos, y le apostamos a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición. Eso es lo que hacemos en el marco de la paz, hombres y mujeres. Y lógico, las mujeres hemos aportado mucho en este proceso de la paz. Como también hemos vivido mucho alrededor de la violencia, porque una mujer, al quedar desplazada, o que le asesinan a su compañero, sus hijos, sus hijas, le violentan a sus hijos, sus hijas en el marco del proceso de paz, luego queda desplazado huyendo con sus hijos. Entonces, sufren muy duro el impacto de la violencia frente al cumplimiento de la paz. Y tercero, tenemos la situación de las violencias. Tenemos 150 feminicidios del año pasado, feminicidios por explotación de mujer, los asesinatos constantes. Hace poquito en Antioquia, una compañera nuestra maestra, yendo a su colegio en la moto, la bajaron y la asesinaron. ¿Sí? Y se vienen muchos procesos de investigación. Sin embargo, no han detenido al presunto asesino, que la había amenazado y había denunciado 2 días antes esta situación. Entonces, es lo que vivimos en este caso, las denuncias constantes hoy en día. Y lo peor, lo más horrible, yo lo digo, lo peor que pudo ocurrir en el proceso de nuestra movilización en abril, muy justa nuestra movilización, muy justa, porque era contra una política regresiva del gobierno, entre la reforma tributaria y todo, muy injusta esta forma del gobierno atacar la movilización. O sea, nos tiraban casi lacrimógenos, nos asesinaban a la gente, nos detenían, nos torturaban, nos desaparecían muchas personas, muchos jóvenes. Hoy en día muchas madres sufren la tristeza de buscando a sus hijos, sus hijas. Muchas madres sufren hoy la situación que sus hijas perdieron la vista a sus hijos. 82, dice la Comisión Interamericana, el informe que entregó. 82 jóvenes perdieron la vista. Solo por estar en la movilización. No más por esto. Los detenidos fueron muchos, los asesinados más de 80, detenidos más de 1.500, desaparecidos dicen más de 1.000. Es increíble, estamos hablando de un mes. O sea, fue impresionante. Entonces es un gobierno que respeta los derechos humanos, que respeta la vida de los seres, que no actúa rápidamente
Y fuera de eso, nosotros decimos al gobierno, escucha. Mire, el gobierno no escucha. El gobierno de Duque, tenemos que decirlo con tranquilidad, en todas partes del mundo, lo colocamos en nuestras camisetas y lo decimos, no escuchan a nadie. Fue la Comisión Interamericana, hizo unas recomendaciones en el tema de género, hizo varias recomendaciones, y algunas voy a decir unas 2 o 3 que debería cumplir, no cumple nada. Además, es una forma, yo lo digo con muchas empresas, es una forma prepotente, de un gobierno prepotente, de un gobierno que no escucha a su gente, a su pueblo. Al contrario, siguen las masacres. El año pasado ya han habido 90 masacres, este año más de 50, ¿sí? Más de 50, 70 masacres. Hace poquito hubo. Es un gobierno que el mundo tiene que saber lo que pasa. Tienen que saber lo que pasa de estas masacres, y ahí las mujeres vamos a un papel muy importante de apoyo, de denuncia en todas las movilizaciones. Y finalmente, ¿cómo qué hacer? En el marco del COVID sigue propuestas concretas. Lo primero es políticas públicas con presupuesto. El gobierno habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible número 5, que es la equidad y la igualdad, con 20 ítems. Y tienen su portada y habla mucho, pero no da ni un solo peso. Que me en la política de presupuesto no aprobó un solo peso para las mujeres, para prevención de la violencia. Es impresionante la violencia sexual. En la protesta, ¿sabe cuántas niñas jóvenes fueron violentadas sexualmente? Que dicen las cifras de la comisión, 28. O sea, les cogían en la policía, en el CAI, las atropellaban, las violentaban. Tanto que una niña, una jovencita de 7 años del Cauca, después de ser violentada, atropellada, golpeada, tirada por el piso, arrastrada por el pelo, la cosa más horrible, porque acuden a la parte sexual de las mujeres. Hubo mucha violencia sexual. Y entonces ya luego, al día siguiente, se suicidó. Entonces, es una prueba de lo que ocurre en Colombia, el terror, por eso políticas públicas claras con presupuestos. Y que hablen de verdad de equidad de género, de transversalización de género con equidad. Que hay una verdadera equidad de género y respeto a los derechos de las mujeres. Y allí también estuvo Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Colombia. Escuchemos. En términos generales, la política de Biden no ha cambiado frente a Colombia. Es decir, en concreto, la política antidrogas sigue siendo la misma. Acaban de certificar a Colombia un certificado típicamente colonial sobre los asuntos derivados exactamente del tratamiento a las drogas o al control de las drogas. El gobierno sigue insistiendo, y desde Estados Unidos hay mensajes en ese sentido, de que se puede seguir utilizando el glifosato para resolver el tema del control de los cultivos, que es una política ya frustrada. Eso fracasó. La política de control antidrogas de los Estados Unidos, tal como la conciben, que es la que han aplicado en Colombia, con el Plan Colombia y todas las últimas medidas de los últimos 30 años por lo menos, es una política profundamente fracasada. En vez de haber menos cultivos, hay más. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no rectifica, y el gobierno colombiano es supremamente dócil y subordinado a esa fracasada política. En Colombia, ningún gobierno se atreve, desafortunadamente, a modificar la política del control de drogas, que, repito, está fracasada. Y por eso, pues, pensamos que no hay ningún cambio sustancial en los temas globales. En términos de la política del Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Estados Unidos sigue exigiendo el cumplimiento de dicho tratado, a pesar de que las cláusulas laborales pues no se cumplen por parte del gobierno nacional. Digo esto, bueno, sigue insistiendo de alguna manera con una política de tratamiento de Venezuela que nosotros obviamente no respaldamos, pero que desafortunadamente el gobierno colombiano se vuelve en el primer exponente de esa política contra la nación, el pueblo e inclusive el gobierno venezolano. Pero hay cosas particulares que sí hay que resaltar. Por ejemplo, el gobierno de Biden, a través del Departamento de Estado, hizo 2 solicitudes al gobierno colombiano para que en medio de la protesta social le hiciera respeto a los derechos humanos. Es decir, en cosas muy particulares, evidentemente,
ha habido un pronunciamiento positivo, ¿sí? Lo más seguro es que con Trump nunca lo hubiéramos tenido. Pero repito, en términos globales es la misma política, desafortunadamente, y en términos muy coyunturales, muy particulares, pues por lo menos que tiene que ver con el tratamiento de guerra que le dio el gobierno a la protesta social, pues estuvo acompañando mediante mensajes de protesta y de rechazo a esa situación, cosa que obviamente en su debida oportunidad nosotros lo registramos, como registramos también las declaraciones de varios gobiernos europeos. Hay declaraciones generales de la Unión Europea también en este sentido, es decir, en ese problema de el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Colombia. Sí nos acompañaron muchos gobiernos y en particular el de Estados Unidos. Escuchemos también a continuación la intervención de Gilberto Luis Martínez, director de Relaciones Internacionales de la CUT Colombia. De verdad que son pocos los avances que hemos podido obtener porque, como han dicho los compañeros, el gobierno no le interesa cumplir con las recomendaciones que aparecen allí en las cláusulas laborales, incluidas como recomendaciones para mejorar la situación laboral, la situación social y la situación de violación de los derechos humanos. No se ha podido consolidar los consejos consultivos internos, que era un mecanismo que se venía utilizando en coordinación con Perú, con Ecuador y Colombia, donde hace parte la sociedad civil y la organización sindical, pero eso realmente ha sido excluido desde el punto de vista que al gobierno no le conviene darle instrumento para que la sociedad civil pueda seguir empujando y exigiendo que se cumplan las recomendaciones y hacer un seguimiento a todo lo que tiene que ver con el proceso del acuerdo del libre comercio firmado con la Unión Europea. Es decir, hay poco avance. Yo creo que la última reunión fue la que realizamos en Bogotá y que a partir de ahí se han hecho otras, pero sin ningún avance, sin ningún tipo, pongamos, de compromiso gubernamental. Hemos tratado con los compañeros de Reino Unido retomar los DAC a través de y los compañeros de España para revivir y poder exigir con mayor fuerza que esas recomendaciones y ese seguimiento es necesario para proteger los derechos sociales, pero asimismo los derechos laborales y sindicales que han sido vulnerados producto de un acuerdo que no hubo una participación directa ni de la sociedad civil, pero tampoco de la organización sindical. Es decir, hoy no podíamos decir que hay un avance, sino un retroceso a todo ese proceso, porque el gobierno lo que ha definido como estrategia es que no solamente desconoce, sino que manda informes vacíos, informes le decimos, muy light, donde no expresa la verdadera realidad que vive la sociedad, y de allí es lo que han dicho los compañeros producto de todo eso. El estallido social no es un problema que se lo inventó nadie, es un problema de unas necesidades acumuladas producto de la violación constante de los derechos laborales y sociales. Es decir, para completarte, no hay interés de que el gobierno pueda convocar ni darle funcionamiento a esos consejos consultivos como mecanismo de seguimiento para el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube.
También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.